cuanto a la estimulación ovárica, bueno, se me ha pedido que hable un poco de, bueno, qué mejoras pueden haber, sobre todo relacionadas, por supuesto, con la introducción del folitropina delta, ¿no? Y, bueno, pues resulta un poco, en fin, que después de 40 años, esta diapositiva es de un trabajo de Trouson del año 81, que empezó a estimularse, porque sabéis que el primer bebé probeta, Louis Brown, nació de un ciclo natural, no de un ciclo estimulado, y la eficiencia con el ciclo natural pues se vio que creo que tardó más de 90 transferencias embrionarias para tener un recién nacido, ¿no? Y después de 40 años, pues todavía seguimos un poco con el tema de la estimulación ovárica dándole vueltas. La verdad es que yo es a lo que me he dedicado fundamentalmente, porque pasamos mucho tiempo administrando gonadotropinas y luego mirando a ver qué es lo que pasa. Y siempre vivimos un poco entre la eficacia y la seguridad, ¿no?, de la estimulación ovárica, o siempre hemos vivido en esa situación, ¿no? Y yo sí que quería preguntar o hacer una encuesta con el papelito o con la mano alzada, si aquí, entre los que estamos y que hacemos estimulaciones ováricas controladas, alguna vez hemos recogido más de 40 ovocitos. ¿Alguien ha recogido alguna vez más de 40 ovocitos en una extracción? Pues vayas estimulaciones controladas que hacéis, ¿no? Porque... Bueno, esto significa que, bueno, pues que es muy diversa y que no siempre conseguimos la respuesta esperada, ¿no? Aquí va a arrancar un vídeo que no tiene mayor importancia de Kubon Chan. No sé si lo conocéis a Kubon Chan. Kubon Chan es el campeón olímpico de lanzamiento, o sea, de tiro con arco. Y a mí me gustaría ser como él en la estimulación ovárica, que uno dijera, bueno, tener esa precisión de llegar a conseguir exactamente lo que queremos, ¿no? Y ahí es donde vamos a ver un poco si la folitropina delta puede ser una herramienta que nos pueda ayudar a tener ese tipo de estimulaciones ováricas. Y haciendo un poco de repaso, que iré rápido con el repaso porque ya os lo sabéis, folitropina delta no es más que otra versión de folitropina, de FSH recombinante, y la única diferencia es que es de origen humano, o que las células son humanas, lo cual tampoco cambia mucho en el sentido de que es una molécula similar, tiene la misma secuencia de aminoácidos, porque es exactamente la codifica. Lo único que es diferente es que el retículo endoplásmico humano no es exactamente igual que el del ratón, y eso hace que haya diferencias en cuanto a la glicosilación, en cuanto al patrón de glicosilación. Y estas diferencias, que no son en la secuencia de aminoácidos, pero sí en el patrón de glicosilación, pues bueno, parece ser que pueden tener una influencia no solamente en la vida media, sino también en la biopotencia. Y esto es lo que se vio ya en los primeros estudios con folitropina delta, donde tenía un comportamiento farmacocinético distinto y también tenían un comportamiento farmacodinámico distinto, de que unidad a unidad era más potente folitropina delta que el resto de folitropinas. Y eso nos hace un poco dar la vuelta de que los métodos que utilizamos muchas veces para medir la potencia o para dosificar las gonadotropinas descritos hace ya a mediados del siglo pasado, pues muchas veces las cosas que le pasan a los ratones no es la misma que le pasan a los ovarios. Por lo tanto, podemos tener más precisión. Este era otro vídeo también de Kubon Chan, que tampoco arranca, pero bueno, hablando un poquito de cómo él, pues teniendo un arco que podría ser un poco la gonadotropina que utiliza, que esté bien dosificada, pues también tiene que tener unas referencias, ¿no? Y las referencias puede ser el viento, puede ser la distancia que está la diana. Y las referencias que nosotros tenemos cuando administramos una medicación en la estimulación ovárica, pues son fundamentalmente, primero, farmacocinéticas, es decir, qué cantidad de FSH está llegando al folículo, ¿no? Y eso, fundamentalmente, el marcador que mejor nos lo da es el peso. Es decir, si tenemos que diluir en más mujer, pues tendremos que dar más dosis o el efecto será menor, ¿no? Pero que no es el índice de masa corporal, porque la distribución de las gonadotropinas es monocompartimental y, por tanto, por más que haya más grasa o menos grasa, no va a influir en la concentración que vamos a tener a nivel folicular. Eso en el desarrollo de folitropina delta se vio
que la respuesta ovárica a una misma dosis era diferente en función del peso de la paciente, lógicamente. Incluso vemos aquí que en diferentes cuartiles de peso con una misma dosis el número de ovocitos fue diferente, ¿no? Por tanto, el peso es una de las variantes que es importante para dosificar cualquier medicación y también, como no puede ser de otra manera, para las gonadotropinas. Hay también un componente farmacodinámico para orientarnos, y todos lo conocemos, que es la reserva ovárica. Cuanto más folículos quedan, más se despiertan y más son reclutables para la estimulación. Y los marcadores, pues bueno, tenéis aquí, no vamos a entrar en la controversia de cuál es mejor, si es mejor la antimuleriana, si es mejor el recuento de folículos antrales, pero sí es importante, y traigo esta diapositiva que me gusta mucho porque incluso ajustando por el peso, la antimuleriana es el mejor marcador, pero tampoco explica mucho la variación, un 35%. Pero si a la antimuleriana le añades otros factores, no mejora el modelo. Por tanto, con la antimuleriana puede ser suficiente para dosificar. Y la otra cosa que tiene que saber Kubon Chan es cuál es la diana, a dónde quiere apuntar, porque eso es fundamental para luego intentar ser preciso, ¿no? Y aquí sí que es, bueno, es un tema controvertido, tampoco vamos a entrar, pero se ha establecido que entre 8 y 15 podía ser adecuado, aunque, bueno, tendríamos que discutir mucho eso. Y a partir de ahí, pues bueno, lo que se crea es un modelo en el cual, pues cuando la reserva ovárica es baja, no se personaliza, es decir, se dosifica la dosis total, que se entiende que va a reclutar todos los folículos reclutables, y cuando la antimuleriana es alta es cuando se puede jugar para llegar al objetivo de la estimulación ovárica. A partir de ahí lo que se crea es un algoritmo, de tal manera que con el peso la antimuleriana se calcula cuál es la dosis que tiene que administrarse a la paciente para conseguir. Después de esto, ensayos clínicos. La verdad que el esfuerzo fue muy importante, ha sido muy importante en desarrollar ensayos clínicos. La mayoría de los que veo aquí en este auditorio habéis participado en trabajos randomizados, sabéis lo complicado que es y lo caro que es, pues bueno, introducir pacientes, reclutar pacientes para los ensayos clínicos. El más importante lo conocéis porque algunos de los que estáis aquí participasteis, el estudio STER, donde se comparaba, en todos los estudios se compara la dosis personalizada frente a una dosis de 150 unidades de FSH, en este caso folitropina alfa. Los resultados tampoco me voy a extender mucho. En pacientes que tenían la antimuleriana baja, claro, dar más de 150 salieron más ovocitos, es algo que es irrelevante, y la clave está en aquellas pacientes que tienen una respuesta alta, donde se vio que las respuestas exageradas, digamos, eran menores y que la probabilidad de conseguir el objetivo de estar entre los 15 ovocitos era mayor. Y, bueno, el riesgo de hiperestimulación ovárica, lógicamente, al dosificar menos fue el adecuado, y la probabilidad de embarazo pues se mantuvo a pesar de utilizar dosis menores en ese tipo de pacientes, ¿no? Y por tanto, esta sería una diapositiva que sería un poco clave. A partir de reservas ováricas altas, de niveles de antimuleriana altas, pues el número de ovocitos se pudo mantener estable sin que en el estudio, y eso es otro tema controvertido y discutido, hubiera una variación importante del número de blastocistos de buena calidad, ¿no? Un poco esto es la clave de, bueno, el concepto de la folitropina delta. Se han hecho otros estudios, probablemente por requerimientos también de las autorizaciones. Este es un estudio realizado en Asia y publicado recientemente, también en fase 3, donde se vio que no hay inferioridad en cuanto a la probabilidad de gestación evolutiva, y lógicamente había menos hiperestimulaciones ováricas, puesto que al dosificar de forma personalizada por debajo de 150, o lo que podíamos considerar más o menos 150 unidades, como luego hablaremos, pues era menor. No tenía más. Este es otro trabajo también publicado por traer todos los que se han hecho, en este caso en Japón, comparando con folitropina beta en vez de folitropina alfa, y se vio que, bueno, se podía mantener más o menos la eficacia con unos niveles de hiperestimulación ovárica mucho más bajos. Y como veis ahí, esta diapositiva también es muy clarificadora
pues a medida que teníamos más niveles de hormona antimuleriana, la probabilidad de hiperestimulación ovárica aumentaba cuando utilizábamos dosis constantes de 150 unidades, cuando personalizábamos la probabilidad de hiperestimulación ovárica disminuía, ¿no? Y volvemos a que es el concepto un poco de precisión, es decir, de cuando la estimulación ovárica se nos puede ir a lo que estábamos hablando, a esos 40 ovocitos, a esa situación claramente no defendible que pueda ser controlada. Y el problema fundamental que podría tener ser más personalizado para evitar estimulaciones mucho más intensas, pues sería que consiguiéramos menos embriones y, por tanto, menos embarazos, ¿no? Esa sería un poco la clave. Y esta es, creo, la diapositiva más importante, porque a partir del primer ensayo clínico se hicieron, o sea, aquellas pacientes que no se quedaban embarazadas en el primer intento, podían ir a un segundo intento y a un tercer intento, que normalmente en los ensayos clínicos se hacen para ver la inmunogenicidad de la molécula. Y lo que se vio es que la tasa acumulada cuando se transferían todos los embriones generados en los ciclos, tanto en el primero, en el segundo, en el tercero, fue exactamente idéntica. Es decir, al final de todo se consiguieron estimulaciones más controladas con el mismo número de niños nacidos. Pero bueno, hay que ver también lo del tema bueno, ahora está muy de moda el tema del mundo real, de los trabajos en el mundo real, o qué pasa, porque los trabajos randomizados tienen unos criterios tan estrictos que hace que no sean adecuados para considerar, ¿no? Y aquí mira, este sí arranca, ¿no? Sí, fenomenal. Pues a veces que uno va a los congresos y se cree que es Kubon Chan, porque ve un trabajo randomizado, va luego a la clínica y dice, esto lo hago yo, y luego pues las cosas, la verdad que no salen demasiado bien. Es decir, ¿qué pasa cuando estamos en el mundo real? Este es un trabajo que realmente no tiene mucho que ver con folitropina delta, pero que sí que me gusta mucho porque lo que hicieron fue comparar pacientes que habían estado en el grupo control del estudio STER, es decir, que habían recibido 150 unidades de FSH, con aquellas pacientes que cumplían los mismos criterios que habían tratado en su clínica, sin estar, digamos, condicionados por los criterios de inclusión o por el protocolo que tenía que utilizarse. Y al final lo que se vio es que, pues cuando nosotros tenemos la posibilidad, pues damos más dosis, pero sin embargo no se mejoraron las tasas de embarazo y sí que tuvieron una tasa mayor de hiperestimulación ovárica. Es decir, no siempre que decimos, bueno, nosotros es que lo hacemos mejor porque utilizamos nuestros criterios, pues a veces las cosas no salen. Y ya con folitropina delta hay dos experiencias publicadas sobre su uso en el mundo real, donde decir, oye, mira, tomar folitropina delta, utilizarla y luego veremos cuáles son los resultados. Y este es el estudio Profile que presentó Christophe Bloquil en Milán, en el Congreso de la R, y que ha sido publicado recientemente en Frontiers, donde pues bueno, tenía en 34 centros de 10 países donde se utilizaba folitropina. Y bueno, compararon un poquito las pacientes que habían tratado con folitropina delta en esos centros ya en el mundo real, y se vio que bueno, pues tenían ahí una reserva ovárica un poquito mayor, o sea, la tendencia era a utilizarlo en pacientes con una reserva más alta, ¿no? Y lo que se vio también es que cuando los médicos que utilizaban folitropina delta, bueno, un porcentaje lo hicieron con un protocolo con agonistas, porque hay determinados países que no han cambiado de nada en reproducción, pero bueno, es decir, que siguen utilizando agonistas, y luego pues otros que, bueno, se salieron del protocolo dando un poco más de dosis, un poco menos de dosis, en fin. Y bueno, esto es un poco un resumen, algunos daban un poquito más, otros daban un poquito menos, normalmente daban un poco más, y lo que se vio es que, bueno, los resultados en cuanto a duración de la estimulación son los esperados, se administraron más de dosis, pero sin embargo
las tasas de embarazo fueron similares a aquellas que se tuvieron durante el estudio STER. Como veis aquí, y esta es otra diapositiva que marca un poco el mismo concepto, es decir, que bueno, el número de ovocitos, cuando aumentaba la reserva ovárica, o niveles de antimuleriana más altos, se mantenía más o menos en unos límites similares, es decir, ese aumento de antimuleriana no se correlacionaba cuando se personalizaba la dosis con el algoritmo con un número mayor de ovocitos, como estamos viendo aquí. Y este es el otro estudio, tampoco me quiero extender más, son ya las dos, en Alemania, en 8 centros, donde se utilizó también folitropina delta, como veis aquí, Recobel. Y bueno, estas es un poco las diferencias también en este estudio. La tendencia es utilizarlo con mujeres con más alta respuesta. Si la media en el ester era 16 picomoles, aquí se fueron a 25 picomoles y utilizaron una media de dosis en torno a 9 microgramos después de utilizar el algoritmo. Esta es la respuesta ovárica. Como veis, el concepto es siempre el mismo. Pacientes que tienen unos niveles de antimuleriana mucho más altos tienen una respuesta ovárica que ya no varía por más antimuleriana que tengan, que se mantiene constante, ¿no? Y eso sí que es importante. Cuando se comparó con el ester, el número de ovocitos fue similar y también las tasas de fertilización. La tasa de embarazo clínico fue similar y aquí sí que se reportó la tasa de embarazo evolutivo, que también fue mayor, ¿no? Y básicamente es un poco el mismo concepto, es decir, cuando sube la antimuleriana se mantiene la estimulación, se mantiene el número de ovocitos y la tasa acumulada de embarazo permanece, que es, digamos, un poco la clave. Y ya 4 apuntes. Uno, este es sobre el uso con agonistas de la GnRH en protocolo largo, ¿vale? Este es el trabajo que presentó Manuel Fernández en Milán también, del estudio Rainbow, de aquellas pacientes que habían llevado con agonistas y que solamente habían utilizado folitropina delta. Y bueno, los datos que se obtuvieron fueron los datos esperables, pero en cuanto a tasas de embarazo, en cuanto a tasa de embarazo acumulado, pero claro, lógicamente si utilizamos protocolos protocolos largos, no podemos hacer el triggering con agonistas y las tasas de hiperestimulación ovárica se disparan, es por lo que no resulta ético hacer tratamientos con protocolo largo, especialmente con respuesta. Otras experiencias, y ya saliéndose del algoritmo, teniendo el algoritmo, este es el estudio Marx, donde, bueno, se utiliza el algoritmo y dependiendo de un poco la situación en cuanto a la dosis que se administra, pues se pone más HMG, menopur, en este caso, 75, 150 o incluso 225. Se añade al algoritmo. Se toma el algoritmo como referencia y se añade más menopur. Y aquí sí que se vio, en comparación con el ester, pues que se obtenían más ovocitos y aquí sí que se obtenían más embriones de forma significativa. Y ya para terminar, pues un poco, digamos que la esencia inicial es que era muy difícil comparar unas gonadotropinas con otras por el tema de la farmacocinética y farmacodinámica de los fármacos, porque también la respuesta no era... hay distintos marcadores de respuesta, número de ovocitos, estradiol, número de ampollas, pero bueno, se hizo un esfuerzo para ver exactamente qué correspondencia podría tener con la folitropina alfa o la folitropina delta, ¿no? Y lo que se vio es que las respuestas en tanto a número de ovocitos, folículos de más de 12 milímetros o estradiol, pues estarían en torno a 9-10 microgramos de folitropina delta. Y como veis aquí, en todas las pacientes estaría un poco más de 10, en pacientes con alta respuesta estaría un poquito menos de 10. Y al final, bueno, parece que queda claro que sí, 150 unidades de folitropina alfa, que serían 11 microgramos, ¿vale?, se corresponderían con 10 microgramos de folitropina delta. Y eso haría que pudiera ser intercambiable la folitropina alfa y folitropina delta con este factor de conversión, con este factor de corrección para utilizarlo, pautas que se utilizan habitualmente. Esto es un trabajo que llevamos ahí a la Sociedad Española de Fertilidad, Jessica, que era pues utilizarlo en donantes, bien comparando aquellas que habían llevado folitropina alfa
con ahora 10 microgramos de folitropina delta de Recovel y pues, vimos que los resultados eran comparables y el grado de satisfacción. Y ya un poco esto también presentado en la R es un poco utilizar una similitud del algoritmo, crear nuevos algoritmos con una molécula de precisión para intentar tener otros objetivos. Yo creo que ese será el futuro, ayudados de la inteligencia artificial, valorar cómo dosificar o cuál puede ser el algoritmo para llegar a otros objetivos. En este caso, este es para la inseminación artificial, para tener la máxima probabilidad de tener un máximo de 2-3 folículos. Creo que es una cosa que es incipiente, pero que con el tiempo yo creo que llegará y sobre todo llegará si ese objetivo entre 8 y 15 ovocitos, pues también puede haber algoritmos distintos que hagan que el objetivo sea un poco mayor, que quizá estaría más acorde con las necesidades que tenemos, ¿no? Por tanto, existe una versatilidad importante de la molécula, en tanto que puede utilizarse dentro del algoritmo puro, es decir, tal cual, o tener el algoritmo como referencia y a partir de ahí añadir bien con efecto LH o solamente FSH, o utilizar la equivalencia. Es complicado, pues bueno, nadie sabemos exactamente, bueno, cada uno para sí sabe cómo estimular a sus pacientes, pero esto es una aproximación que me pareció muy interesante, creo que lo hizo Ferrin en una R hace un tiempo, donde ponían algún caso y a un poco los popes, los que más publicaban sobre estimulación ovárica, pues les decían cómo estimularían a esta paciente concretamente, bueno, le daban el caso, las características. Y bueno, esto es lo que respondieron, es decir, pues un festival, ¿no? Unos 225, otros 450, otros 150, es decir, que cada uno tenía una idea de cómo quería estimular a la paciente, no sé si porque tenían objetivos distintos o por lo que fuera, pero de estimulación ovárica puede hablar cualquiera, porque siempre puede encontrar una referencia que avale su idea, ¿no? Pero un poco, ya para finalizar, pues estaríamos hablando de que el algoritmo puro tendría su espacio en pacientes con alta respuesta, sobre todo muy alta respuesta y sobre todo cuando estamos condicionados para una transferencia en fresco, porque la probabilidad de tener que hacer el triggering con agonista sería mucho, mucho menor. El algoritmo como referencia podría adaptarse cuando bueno, tenemos pacientes que tienen una alta respuesta, pero que van a hacer necesitamos un número alto de ovocitos, como pacientes que van a PGTA de avanzada. Y luego la equivalencia pues, podría utilizarse para sustituir o para homólogo de cualquier FSH en pacientes baja respuesta, protocolos combo o la estimulación de las donantes. Y ya nos molestó más.